en lavado de activos también hay una situación desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Distinguidos colegas, digamos, han dicho que no está aprobado el origen ilícito. Se ha dicho que el dinero vino de la caja 2, pero no hay una prueba concreta, ni tampoco Odebrecht y sus funcionarios han reconocido que en la caja 2 efectivamente todo era dinero ilícito, y entonces si efectivamente supóngase que no está probado que haya dinero ilícito, vamos a esperar 10, 15 años más para que haya solución. Y uno tiene que saber que es ilícito. Lógico. No, y luego tiene que devolverlo. Así es, efectivamente. Figura, ¿no? El lavado consiste en que usted me da un dinero, claro que usted no me lo da ni yo tampoco, pero hagamos la hipótesis. Y yo lo blanqueo y se lo devuelvo, pues, ¿no? Pero si le da un aporte de campaña, es un aporte de campaña que hasta agosto de 2019 no era delito, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué delito quedaría entonces? ¿Obstrucción? Bueno, obstrucción ya no está lavado, que tiene este problema del origen ilícito, está criminalidad organizada que ahora tiene mayores estándares, ¿no es cierto? Queda el delito de falsedad genérica, ¿no es cierto?, que podía estar prescrito. Porque por la fecha. Por la fecha, ¿no? Entonces, da la impresión que necesitamos cuotas de sinceridad, especialmente los que van a resolver, porque los jueces tienen que resolver el caso despojados de cualquier criterio. No pueden decir, ¿qué dirán los medios? ¿Qué me pasará? ¿Qué diría el control interno? Porque para eso no tienes que ser juez. Si tú eres juez, según la ley de carrera judicial y según la demanda social, un juez tiene que ser una persona objetiva, imparcial y valiente de decidir aun cuando el mundo se le venga abajo. Leí que el caso de obstrucción a la justicia puede afectar el caso de organización criminal. No es que puede afectar, afecta. Porque efectivamente el señor fiscal, cuando formula su acusación contra la señora Keiko Fujimori, tiene un conjunto de delitos, dentro de los cuales obstrucción. Entonces está la pena de obstrucción, porque la pena que se solicita y se impone no es una suma. La sentencia no es matemática, juzga la conducta humana. Y la conducta humana que usted juzga cuando le dice, usted tiene una organización criminal organizada para aprovecharse del poder y tener beneficios, y además de obstruir a la justicia, está haciendo un conjunto de conceptos, de desvaloraciones. Esto no es tantos años, si no fuera así, entonces los robots tendrían que juzgar. Y en consecuencia, si le quita a usted obstrucción, tiene usted que disminuir la pena, tiene usted que reformular los hechos, las pruebas, tiene usted que individualizar. Entonces sí afecta obstrucción. El problema que yo digo, ¿no es cierto?, ahora al margen del proceso como ex acusado, digo, por favor vean bien si efectivamente vale la pena seguir adelante, porque si no vale la pena, si ustedes revisan si podemos seguir construyendo en el juicio y lo hacen y después se declaran nulo, ¿quién paga eso? Bueno, ¿qué hacer con eso, no? Lo mediático, lo político, ¿qué hacer como para romper ese círculo vicioso? Una palabra bien sencilla: cumplir con la ley. La ley de carrera judicial es sumamente exigente cuando establece qué perfil debe tener un juez, un fiscal, un abogado defensor, ¿no? Y muchas veces hacemos lo contrario a eso. Pero también fallan los órganos de supervisión y control, porque si un fiscal no trabaja bien, para eso están sus superiores, está su institución. Entonces estos dolorosos casos que han pasado contra nuestro país, digamos, son responsables no solamente las personas que la han cometido, sino también los órganos de control, los órganos que deben ver esto. Si funciona mal el sistema, el presidente de la Corte, el presidente de la Corte Suprema, el órgano de control, el Consejo Ejecutivo, ¿no? ¿Qué pasa? No puede entrar a un cuartel, se está incendiando, bueno, no importa, no es mi papel. No, pues, en consecuencia, tiene que pasar. Y socialmente creo que sí, debemos restablecer o construir, si nunca ha habido, una proporcionalidad. En nuestro país estamos acostumbrándonos a la sobrevaloración de los méritos. Tenemos grandes maestros, ¿no?, que realmente muchas cosas, como nos ha pasado, realmente desvaloran el título de maestro, ¿no? Palabra de maestro. Entonces, realmente creo que sobrevaloramos a las personas o la denigramos indebidamente. Y entonces creo que sí, como sociedad,
y ustedes, los medios que tienen mucho más significación y trascendencia que nosotros, a cada uno lo que le corresponde, ¿no? No sobrevaloremos a las personas ni tampoco menoscabemos sus méritos, ¿no es cierto? Y entonces, y acá no debemos tener enemigos. En todo caso, en el proceso no somos enemigos, somos adversarios procesales, y se restablezca de alguna manera, digamos, las buenas maneras. Yo me acuerdo, digamos, hace 40, 50 años, jueces, fiscales, profesores, éramos compañeros de trabajo, nos dábamos la mano, ¿no? Como cuando dos equipos juegan el partido como de lugar, pero saliendo cambian camisetas, se dan la mano, ¿no? Y en consecuencia esos niveles de respeto y consideración se deben restablecer. En los buenos tiempos, nosotros los abogados conversábamos con los jueces, los fiscales, no tenía por qué hacerse una inferencia ilegítima, que cada vez que un abogado y un juez hablan, están tramando delitos. No es así. Ahora no, efectivamente, inclusive hubo una época de la supuesta reforma del Poder Judicial en que se prohibió que abogados, jueces, fiscales se entrevistaran. Entonces, cuando venía un juez que era muy amigo de uno, compañero, tenía que pasarse a la otra vereda. Entonces, nos estamos acostumbrados a vivir de ficciones, ¿no? En consecuencia, creo que sí, en todo, no solamente en el sistema de justicia, pero queremos restablecer la confianza entre los ciudadanos y entre los colegas, ¿no? Porque, y algunas medidas absurdas dentro del procesal, ¿no? El derecho procesal es parte de mi vida, lo he estudiado, lo he enseñado, he sido acusado, lo conozco, digamos, mucho, ¿no? Y yo les puedo decir que en el proceso penal se han creado ficciones jurídicas absurdas. Por ejemplo. Como por ejemplo cuando un juez dice, le impongo la comparecencia pero con restricciones. Este señor no podrá hablar con otros coacusados, ni con otros integrantes del partido. Primero están privando el derecho de comunicación a la persona. Después le dicen, acusados, si tiene usted 100 acusados, entonces no puede hablar con ninguno de ellos. Y después le dicen, no puede hablar con integrantes de un partido político. Cuando a usted le impone, digamos, una restricción como por ejemplo prohibido conversar con miembros de un partido político, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la determinación? Es una cosa absurda, no puede ser. Inclusive también hubo una oportunidad con un señor juez, impuso una función. Esta investigada ha conseguido un trabajo en las Naciones Unidas por tal cosa. No puede ser, tiene que cancelar. Esas no son medidas, digamos, que lo permita la ley y no son lógicas, porque el derecho al desarrollo personal, al trabajo, es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces creo que sí ha desfigurado, el proceso se ha desfigurado. El proceso no es lo que vemos en la televisión, ¿no es cierto? No es eso. ¿Ha habido irregularidades en algunos procesos que usted ha visto? A ver, me voy a referir al caso, yo creo que uno de los casos más dolorosos que ha habido. A Alan le hicieron un allanamiento cuando la imputación no tenía elementos concretos sobre el delito que se le investigaba, porque al final, ¿de qué se le estaba acusando fundamentalmente? De que había dado una conferencia en Brasil recibiendo un honorario sobre el cual pagó un impuesto y en consecuencia él no tendría por qué saber el origen supuestamente ilícito de esos fondos. Segundo, hasta donde han dicho sus abogados, que son personas muy respetables y nadie los ha contradicho, él no faltó a ninguna citación de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Congreso. O sea que, ¿para qué dicen que hay peligro procesal, que se va a escapar cuando él haya dado todas las diligencias? Han dicho públicamente sus distinguidos abogados que cuando lo citaron para una diligencia, él estaba en España y él dijo, yo voy. Sus abogados le decían que no, que era peligroso, pero él dijo, yo voy. Y vino. Y entonces ahí, según las versiones que también lo hemos visto, le prepararon, primero pidiendo un impedimento de salida del país a una persona que nunca había dejado de regresar al país cada vez una diligencia. Y en consecuencia viene la prisión preventiva. Y efectivamente hay grabaciones, hubo una camioneta. Creo que los que lo perseguían sabían que él iba a defender su dignidad. Ese es su respetable decisión. Yo no voy a perder mi dignidad saliendo esposado y en consecuencia si me quieren detener yo me voy a suicidar. ¿Esa era una información que sabían o no sabían los servicios de inteligencia y los que lo perseguían? Yo creo que lo sabían y en consecuencia efectivamente fueron, pero si uno analiza
objetivamente, porque los objetivos, las personas que son imparciales y objetivas no solamente son los fiscales, también nosotros tenemos que ser como profesor, como periodista, tratar de ser objetivos. Objetivamente, ese impedimento de salir del país, ese mandato de prisión preventiva, ese allanamiento técnicamente es ilegal, irregular. Ahora, yo lo sostengo, puedo rectificarme si hay pruebas en contrario, pero lo que yo he leído en los medios y también he leído algunas piezas fue irregular. Ahora,